Vale, pues ahora sí vamos a empezar. Shabbat Shalom a todos, ¿no? Y decíamos que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yehoshua, Hamashiach, a seguir un camino, una senda, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y para poder lograrlo, tenemos la instrucción de Dios, que es la Torah, ¿no? La Biblia. No podemos dividir una de otra, porque es lo mismo. Finalmente es la palabra inspirada por Dios, ¿no? Y es lo que necesitamos para saber por dónde andar y por dónde caminar, ¿no? Pero Gerson mencionaba la semana pasada un poco de como decálogo, que debe ser más de 10, pero que son estas cosas en las que nosotros como iglesia creemos, ¿no? Y es importante entenderlas y es importante conocerlas, porque delimitará, sí o sí, la forma en que nosotros estudiemos la palabra, la forma en que nosotros veamos la Torah o la Biblia, ¿no? Y cómo es que nosotros la vamos a llevar a cabo, ¿no? Gerson decía la semana pasada que la Torah es nuestra autoridad máxima. La Biblia es nuestra autoridad máxima, ¿no? Segunda de Timoteo habla de eso, ¿no? Y en el tiempo de Yehoshua, en el tiempo de los apóstoles, no había más escritura que no fuera la Torah, ¿no? Los Pentateuco y los profetas. No había más. El Nuevo Testamento no se escribía todavía. Eso no lo exime de ser la palabra de Dios, ¿eh? Al contrario, ¿no? Claro, porque ahí vamos a empezar a encontrar la luz, ¿no? De esas sombras, ¿no? De cosas por venir, ¿no? Siempre he pensado que cuando tú sigues una sombra, la sombra no es autónoma. Y la sombra te va a llevar siempre al cuerpo que la está ejerciendo, ¿no? Entonces, estas sombras que dice Colosenses, ¿no? De sombras de cosas por venir, no dan otra cosa más que la referencia de quien vendría y de lo que sucedería, ¿no? Entonces, es necesario entender que la Torah es nuestra autoridad máxima. Lo que diga la Torah es lo que es. Y muchas iglesias pueden decir, o muchas personas, no sé si iglesias, pero muchas personas pueden decir, oye, pero creo que es un poco extremo lo que estás diciendo, ¿no? Oye, creo que deberíamos interpretar. En muchas ocasiones es interpretativo, pero en muchas ocasiones no. En muchas ocasiones hay que hacer lo que dice ahí. Y hacerlo como dice ahí. Sin modificarlo. Sin llevarle, sin agregarle, sin ponerle, sin quitarle, ¿no? Por eso es tan importante que lo que enseñemos sea palabra, ¿no? Siempre he dicho que la palabra explica la palabra. Entonces, no meter ideas propias o personales, no meter ideologías, no meter inclusive teologías propias a la enseñanza de la palabra, va a garantizar que estemos llevando un adecuado uso de la Torah y entender que es nuestra autoridad. Decía Gerson también que creemos que Dios, Hashem, ¿no? Nuestro Señor, es uno. Y se ha revelado a través de la manifestación de su poder. ¿Que es quién? Yehoshua, Jesucristo, ¿no? Es Dios todopoderoso. Jesucristo mismo es Dios todopoderoso, ¿no? No estamos hablando, y hacemos el tema pensando en la Trinidad, ¿no? Que es uno. Él es uno, ¿no? No son tres personas, no son tres seres, es uno solo. La manifestación disminuida del poder de Dios, hemos dicho aquí muchas veces, es Jesucristo, porque si Dios hubiera venido en su poder y su gloria, ninguno de nosotros estaría aquí. No estaríamos aquí porque hubiéramos sido fulminados por su santidad y el poder de su santidad. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos entender que Jesucristo, Yehoshua, no es otra cosa más que este poder de Dios o esta manifestación de Dios disminuida al punto de que podamos estar con Él, en el punto en el que podamos tener trato con Él, comunión con Él, para hacer la obra redentora más impresionante y grande de la historia, ¿no? Que es el perdón de los pecados de la humanidad, ¿no? Pero tenemos que entender que es uno solo, ¿no? Vamos a leer ahorita sobre el Ruach también. Ahí vamos, ¿no? El Ruach, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Tan famoso y conocido, ¿no? Y vamos a ver que es el Espíritu de Santidad, que es la manifestación poderosa de la santidad de Dios. Pero bueno, vamos a ver. Y ahí se quedó Gerson, ¿no? Te quedaste, brother, en el hecho de que Yehoshua, ¿no? Es uno con el Señor, ¿vale? Y decíamos también, creemos que Yehoshua fue crucificado, enterrado y resucitado, ¿no?
de los muertos al tercer día, como está profetizado en Lucas 24:44, que subió al cielo, que traspasó los cielos y ahora habita a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dentro de nosotros mismos. Porque es una promesa, porque así fue como lo dijo el Señor, ¿vale? Entonces, en su hora tremenda de reconciliación, ahora que hemos estado estudiando las Haftarás, vemos la reconciliación de nuestro Señor, ¿no? Que no es otra cosa más que ese decía yo el otro día, no me acuerdo quién decía, el apapacho celestial, ¿no? La reconciliación de transformarnos en personas nuevas, transformarnos, ¿no? Y creemos que Él retornará con gloria, ¿no? Traerá consigo resurrección física de los muertos y transformación de los que viven en ese momento a su venida, en cuerpos inmortales e incorruptibles. ¿Vale? Hasta ahí sí se quedó Gerson la semana pasada. Pero tenemos que seguir viendo en qué creemos. Creemos en el nombre del Eterno, ¿no? Creemos que en el nombre del Eterno no lo conocemos su pronunciación tal cual es. Yod Hei Vav Hei, que son las 4 letras que forman parte del nombre en hebreo, ¿no? No conocemos la pronunciación exacta de esta. Entendemos por esta razón, ¿no? Que su nombre es impronunciable. ¿Por qué impronunciable? Porque no sabemos exactamente cómo se llama. Porque si nosotros dijéramos Yahvé, si dijéramos Yahweh, si dijéramos Jehová, si dijéramos Jehová, ¿no? Es que esa es otra cosa, porque ese es uno de los nombres que describen los atributos de Dios. Pero estos nombres que se han puesto como traducción, pues son incorrectos y no los usamos. Hemos decidido no usarlos como parte de nuestra manera de enseñar. ¿Por qué? Porque sería como incorrecto decir Jehová cuando no se llama Jehová, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros por eso ocupamos Adonai, Elohim. De hecho, el pueblo judío tampoco pronuncia. Sí, claro. Claro. No hay... En este entendido, el pueblo judío, por ejemplo, no lo ocupa tampoco. ¿Por qué? Porque se sobreentiende y se sabe que no existe una pronunciación, o no sabemos cuál es la pronunciación de esto. Entonces, Adonai, por ejemplo, y tengo aquí un poquito de qué significa Adonai en hebreo, es uno de los nombres de Elohim, o del Señor, ¿no? Se usa más de 300 veces en el Tanaj como una designación para el Creador. Sin embargo, el nombre de Adonai se vuelve divino por sí mismo, y estaba yo estudiando esto, ¿no? La palabra Adonai, que se deriva de Adonijah, ¿no? Adonijah, tiene un significado compuesto que es Adón, ya sabemos que es Adón, amo, Señor, ¿no? Nuestro Adón es nuestro Señor, nuestro amo. Y Ya, que es como si fuese una contracción del nombre de Dios, o tiene letras que forman parte del nombre de Dios, ¿no? Has visto en los salmos que dice Ja, ¿no? En las traducciones. Bueno, malamente dice Ja, porque no es Ja, sería Ya, ¿no? Entonces, de hecho, muchos dicen Ya como hablando directamente de Dios. Entonces, Adonai se deriva de Yod Hei Vav Hei, ¿no? Que por lo tanto se traduce como mi amo, mi Señor. Pero ahí viene la parte más impresionante. Cuando tú dices Adonai, le estás diciendo mi dueño. Y gloria a Dios. Baruch Hashem por eso, porque la realidad es que sí es nuestro dueño. Y lo primero que nosotros debemos hacer es declarar eso. Él es nuestro dueño. Porque en cuanto Él es nuestro dueño, nosotros somos sus esclavos. Y eso a la gente no le gusta. Allá afuera a la gente no le gusta escuchar que es esclavo de nadie. Porque el esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo se somete y se sujeta a la voluntad de su amo. Y nosotros hoy estamos aquí, finalmente, para enseñar cuál es la voluntad del amo al cual servimos y entender que es nuestro amo, nuestro Señor, ¿no? Y entonces cuando empezamos a vivir bajo esa actitud, mi vida no cambió, y ya como una pequeña pausa, mi vida no cambió en realidad hasta el momento que yo no entendí esto. Yo debía dejar de vivir mi vida como se me daba la gana para empezar a vivir la vida que Dios quería, que me había enseñado y ordenaba, porque es una realidad en sus ordenanzas, en la senda que yo debía caminar, ¿no? Entonces Él es nuestro dueño. En esto creemos aquí, ¿no? Elohim es otro de los nombres de los que se ha usado también, o se usa, y es una palabra hebrea, es la fórmula para Elohá, que decía Gerson la semana pasada, que significa poderoso, ¿no? Viene del significado poder, fuerza, poderoso, ¿no? Y estas tres palabras, Él,
Elohá o Elohim y Elohim son utilizadas en las escrituras como sinónimos para referirse a nuestro creador. Y siempre hemos dicho que Elohim no es otra cosa más que el hablar de este Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, con todos sus atributos. Por eso, si tú te pones a investigar, vas a encontrar que Elohim está en plural. Y dices, ¿pero cómo que en plural? Sí, pero no está en plural porque son muchos, sino porque está describiendo toda la magnificencia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, como ya sabemos, nuestro manual de formación y principios es la Torá, ¿no? Es la que nos enseña cómo vivir correctamente y nos enseña a andar conforme ¿a qué? Conforme a su voluntad. Son estos misbots o estos mandamientos, ordenanzas o instrucciones las que hoy nos enseñan a responder a cada situación que nos presenta delante, situaciones específicas de manera bíblica. Porque eso es lo interesante en esto. Porque para eso estamos aquí hoy. Para conocer cómo respondemos de manera bíblica y conforme a la voluntad de Dios cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida. Porque cuando te vuelves tú un creyente en Mashiach, un cristiano o como le quieras llamar, esto no es mágico, ¿sabes? Esto no es cerrar tus ojos, hacer una oración y decir en el nombre de Jesús amén y ya soy salvo. Y bueno, sí, ya estás en el proceso de la transformación, pero tu vida debe de empezar a dar fruto de eso, ¿no? Entonces, nuestro día a día será la forma en la que manifestaremos y testificaremos de esta transformación que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, de eso va a tratar también nuestra parashá el día de hoy, nuestra enseñanza del día de hoy, ¿no? Se llama Kitzetse, significa cuando salgas, y tiene un contexto específicamente en la guerra, hablando de guerra. En el contexto de lo que vamos a ver ahorita, ¿no? En el tiempo en el que fue dada esta instrucción, era completamente normal, ¿no? Que se tratara con tiempos de guerra. Es como, está mal lo que voy a decir, pero es realidad. Tú ve ahorita al Medio Oriente y es común hablar de tiempos de guerra, porque viven en guerra, o han vivido en guerra durante muchísimo tiempo, ¿no? Toda su vida. Y hoy el pueblo, vamos a Israel con el pueblo israelita, ¿no? O israelí más bien, y preguntarles si ellos no han dejado de estar en guerra. La Franja de Gaza ha sido continuamente un lugar de guerra. Pero mi pregunta es, ¿no? ¿Hoy estamos nosotros en guerra? Vamos a empezar y vamos a ir dando forma a esto. Deuteronomio 21, 10 al 23. Vamos a ir leyendo verso por verso. De Barim. ¿De Barim? Así es. 21. 21 del 1, ¿no? No, perdón. 21 del 10, pues. Ay, perdón. 21 del 10. 21, 10. Ahí empezamos la enseñanza. 21, 10. Gladysita, ya no hubo nada para que... No, es que está ahí atrás paradita. Gladys. La veo ahí peleándose con su hija. Mira, hasta sirve que te llegue un poquito de airecito. Y atrás está muy desprotegido eso. Bueno, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Elohim los entregue en tu poder y tomes algunos de ellos cautivos. Y yo les decía ahorita, ¿no? En este primer verso vemos que es un tiempo de guerra y está situado para un tiempo de guerra, ¿no? Israel estaba continuamente en batalla contra sus enemigos, pues vivían rodeados de enemigos. De hecho, ellos llegaron a posicionarse en medio de los enemigos para empezar a terminar con ellos, porque ese era el mandato finalmente, ¿no? Y eso fue lo que empezaron a hacer ellos, a tomar la tierra que Dios les había dado. ¿A través de qué? Inevitablemente a través de la guerra, ¿no? Y por esa razón Hashem da instrucciones a su pueblo para actuar conforme a su voluntad en cada situación de la vida diaria, hasta en lo cotidiano, ¿no? Cuando salgas a la guerra, y van a pasar un montón de situaciones cuando vas a la guerra. Situaciones, de hecho yo leía a algunos comentaristas que dicen que la guerra saca lo peor de cada persona. Y sabes, había que instruir qué hacer en la guerra.
porque se te podía ir, como decimos en México, la olla, ¿no? Se te podía ir en el sentir. Por eso el tratado de Gibraltar, donde están los derechos de los soldados y donde están lo que se puede y lo que no se puede hacer en una guerra, ¿no? Que era decir, si estás en guerra es tu enemigo, pero no lo puedes tratar como si fuera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor, antes de que existiera todo eso, les va poniendo reglas, ¿no? Al pueblo de Israel. Pero mi pregunta es, ya sabes que yo siempre hago preguntas, ¿no? Yo siempre hago preguntas. Y la pregunta primera es, ¿te das cuenta que el día de hoy estamos en batalla continua? Continua. Estamos en guerra. O sea, hay toque de guerra todo el tiempo, ¿no? Inclusive en un ambiente tan hostil como vivía Israel en aquellos días o más, rodeado de enemigos. ¿Sí? Solo que ahora, ¿qué es? Es sutil. Porque la guerra, híjole, contra el mundo y sus desviaciones es durísima. Hoy nuestra guerra es diferente, ¿no? El día de hoy, les pongo yo aquí como nota, representa un campo de batalla donde se nos ha puesto a experiencia en diversas situaciones. Y siempre me gusta hablar de experiencia, no como tentación, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Y es importante empezar a tomar el contexto correcto de las palabras correctamente. No hay tentaciones en este mundo que provengan de Dios. Las situaciones que provienen de Dios y que nos ponen en medio de este mundo son experiencias que te van a hacer ¿qué? Crecer y caminar para llegar a la altura del varón perfecto, ¿no? Y yo les pongo aquí, hoy, gracias al Eterno, no vivimos en un lugar donde haya guerra y violencia física, pero el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Y tenemos que entender eso, ¿no? El mundo espiritual es el mundo... La canción que... Y otra cosa que también quería especificar, la canción que escuchábamos decía, mi alma, ¿no? No sé qué de mi alma decía. Mi alma está rota y herida, ¿no? Es una mala traducción, es una mala interpretación. La palabra alma no existe como tal, ni existe el alma como tal, sino cuando tú lees alma tendría que ser el nekesh, ¿no? Que siempre estamos David y Gerson y yo hablando del nekesh, que finalmente significa pescuezo, ¿eh? En el hebreo significa pescuezo y significa que tienes aliento y que tienes vida y que eres un ser vivo. Pero no hablemos de alma, porque hablar de alma es hablar de una doctrina que nada tiene que ver con la de Dios. Porque si tú dices que yo tengo un alma propia, aparte del espíritu que Dios me ha dado, entonces significa que yo no dependo de Dios y tengo alma. Porque el alma es ajena a Dios. Y es mentira. Somos totalmente conectados con Dios, porque cuando Él quita su espíritu de nosotros, ¿qué sucede? Morimos. ¿Y el alma? ¿Cuál alma? No hay alma. ¿No será la vida, el alma? No, lo que sucede es que la palabra alma es una traducción, o es más bien, forma parte de una ideología, o más bien como teología, ¿no? Que espiritualiza las cosas y que finalmente presenta al hombre como tripartito, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Pero en realidad, cuando hay algo que está separado e independiente de Dios, no está en el control de Dios. En la Biblia no vas a encontrar en ningún lado que diga alma. En las traducciones, claro, pero en realidad significa el nekesh, ese ser vivo. En las transliteraciones. En las transliteraciones, inclusive sí, o en las malas traducciones. Porque la traducción y la transliteración son similares, pero no son iguales, ¿no? Unas son interpretaciones y otras son traducciones. En la Biblia, cuando ponen nefesh, en algunas partes se contradice porque dice vida y en algunas dice alma. Entonces se contradice en la misma palabra. Sí, pero en la traducción, ¿no? Ajá. Claro. Cuando tú vas a la traducción. Cuando tú vas al original. Ajá. Y ves la palabra vida y vas al original y es nefesh. Nefesh. Y cuando vas a alma también es nefesh. Exacto. Es vida misma. Exacto. Entonces, esto de alma, pues tenemos que entenderlo, ¿no? No es como algo que nosotros, o no más bien, no es algo que nosotros creamos, ¿eh? Porque pensar en alma es pensar en una teología totalmente distinta y toda una doctrina completamente diferente que lo que la Biblia enseña. Somos el espíritu, tenemos el espíritu, ¿no? El cuerpo y el espíritu es dado por Dios. Y cuando Dios retira su espíritu, su aliento, la persona muere irremisiblemente, ¿no? Entonces, dice así, pero el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, les pongo yo aquí, y nuestra guerra
no es contra carne ni sangre. Puede haber guerra contra carne y sangre, claro, claro, pero realmente la guerra que nos debe ocupar, es más, inclusive al que está en la guerra física, la guerra que debe ocuparle, más que la guerra que está viviendo en ese momento, es la guerra que no es contra carne ni sangre, la guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, ya es conocido y lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero lo voy a leer yo primero. Dice, Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes, ¿no? O celestiales, en un plano espiritual distinto, es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, existen autoridades, existen principados, y siempre que yo leía en el pasado principado no entendía muy bien, pero un principado es una autoridad. Es un príncipe que tiene bajo su cargo gente que tiene una autoridad específica, ¿no? Pero que siempre está bajo del rey. Eso es algo que debemos entender. El príncipe nunca estará por encima del rey, siempre está abajo del rey. El único rey de reyes que conocemos y que existe es Yehoshua, Hashem, nuestro Señor. Y debajo de él habrá principados, huestes de bondad y de maldad. Eso es una realidad. Pero tenemos que entender eso, ¿vale? Y entonces tenemos que entender que vivimos continuamente en una guerra espiritual, bombardeados todo el tiempo, ¿no? Y tenemos que estar siempre atentos, ¿no? Pensemos y miremos la instrucción que nos corresponde en este texto sin sacarlo de contexto, porque hay algo muy importante. Tenemos que entender que esto, ¿no?, de Efesios 6:12, nada que ver con lo que se enseña allá afuera o con lo que como se ocupa, ¿no? Voy a abrir un pequeño paréntesis aquí de nuestra enseñanza para tomar este punto y explicarlo, porque a veces vamos creyendo en la guerra espiritual, esta de acto desato, esta de declaro, esta de que yo digo y lo que digo porque el Señor me respalda, se va a hacer, y entonces voy y me pongo la armadura espiritual, ¿no? A los que venimos de contextos de estas iglesias que se ponen a hacer guerra y casi, David, me decías, ¿no? Podía ver cómo lo vencías con la espada, ¿no? Ese tipo de cosas que en estas iglesias, o sea, y el hermano bien alucinado diciendo, oh, yo veía la batalla y yo veía la guerra, y, o sea, como si fuese esto una onda tipo Street Fighter, donde tratamos poderes, ¿no? Hacemos el fatality al enemigo, o sea, nada que ver. Pero se ha sacado de contexto esto, y aprovecho para poder hablar de esto un poco, ¿no? ¿Cuál es la tan nombrada armadura de Dios y cuál es el contexto que la rodea en la guerra espiritual, ¿no? Y es que creo que debemos dejar en claro, ¿no? De lo que han llamado la guerra espiritual no ha sido la forma correcta. Se ha tratado la guerra espiritual como que yo tengo un atributo, un poder dado por Dios para ir a enfrentar al enemigo. Espiritualmente hablando, o sea, de lo que estamos hablando. Si yo te preguntara quién eres tú junto al príncipe, ¿qué le dirías? Pues creo que estoy por debajo del escalafón, así como 400 peldaños, ¿no? ¿Qué autoridad, qué poder tienes con respecto al príncipe? No hay ningún poder que tú tengas con respecto al príncipe. Entonces, ¿cómo peleamos la guerra? De hecho, éramos esclavos del pecado y algunos seguimos lidiando con el pecado. Fíjate, eso que dice Gerson es cierto, éramos esclavos del pecado, pero si somos esclavos, porque la palabra esclavo, ¿no?, es la misma palabra que se ocupa en el hebreo para hijo. Hijo y esclavo son la misma palabra que se ocupa en el hebreo. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado, ¿éramos hijos de quién? De Satanás, de Hasatán. Literalmente hablando, entonces estabas bajo otro principado. Tu autoridad era otra. Y tú formabas parte de ese escalafón de la maldad. Cuando el Señor te saca de ahí, te rescata ahí, y te saca y te trae a su gobierno, donde hay un rey, no un príncipe solamente, hay un rey que gobierna todo y que está por encima de todo. Esto te saca de ahí, pero no te da la facultad para que tú tengas el poder de vencer un principado o las huestes de maldad. Entendamos, ¿no? Entonces vamos a leer Efesios 6:12 completito al 17. Perdón, Víctor, Sí. también un punto. En el anterior parasha veíamos también que Dios no envía a los no aptos, no puede enviar a la guerra.
Exacto. Tiene que guardarlos por un tiempo y hace unas analogías ahí. El que es casado, nuevo casado, pues vaya y disfrute a su esposa. Claro. Pues tiene que haber una etapa de preparación antes que vaya a la guerra. Claro, claro. Ahora, fíjate, aún con este contexto, la guerra que nosotros estamos llamados a actuar y llevar no tiene nada que ver con tomar las armas en contra del enemigo. Fíjate lo que vamos a ver, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Efesios 12, ¿no? Perdón, 6:12. Sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad, ¿no? En las huestes, en los lugares celestiales, perdón. Esta lucha no es una pelea frontal, ¿no? De ti contra las huestes de maldad. No tenemos herramienta alguna para poder entrar en guerra contra Satán. Que se entienda lo que estoy diciendo, ¿eh? No tenemos ninguna herramienta nosotros propia. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Exacto. sino contra principados, contra autoridades, contra los Hasta abajo está el gobernantes de stop estas para pararlo. tinieblas, contra Bueno, se espíritus puso de maldad en diabólico los esto, ¿no? lugares celestiales. Para que quede claro, por si alguien no lo había encontrado. Bueno, No tenemos nosotros herramienta alguna propia que nos faculte a ir en contra de Hasatán. O sea, propia, de verdad. Tú no puedes tomar y decir, yo voy a ponerme en guerra. Yo recuerdo los tiempos, ay Dios mío, de verdad que hasta pena me da, estos tiempos de guerra espiritual que se hacía en las iglesias cuando los intercesores estábamos ahí a las 7 de la mañana después de 4 días de ayuno, ya con una cara de que nos estábamos muriendo porque no habíamos comido nada, haciendo guerra. Y no es una guerra frontal contra Satanás lo que tenemos que hacer, ¿no? No nos encontramos ni en ese plano espiritual, ni tenemos autoridad. ¿Cómo queremos pelear esa batalla? La autoridad, ¿qué nos da autoridad? ¿Qué nos da autoridad a nosotros? ¿Cómo vencemos? Oración. Fíjate lo que vamos a... Sí, es cierto, es la oración, pero ojo, más allá de solo la oración, porque la oración es un clamor de nosotros al Padre, que en la mayoría de las veces nos hace entrar en juicio con el Padre, ¿eh? La oración tenemos que entenderlo como entrar en juicio con el Padre porque nos exponemos completitos a Él y nos ve, nos radiografía, nos escanea. claro. Juan lo dice, entrado al trono de la gracia. Claro. O sea, eso Ahora, se refiere. tenemos gracia, claro, y por eso no somos fulminados, Claro. ¿no? Claro. Porque Mashiach, Jesucristo ya ha hecho su tarea, ¿no? El librarnos. ¿Qué ibas a decir, brother? Perdón, estando en la silla del juicio, podemos creer que estamos haciendo bien, pero igual no estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro, claro. Ahora, eso es por ahí va más o menos. Por ahí va, brother, por ahí va. Apocalipsis 12:11. Fíjate, dice algo que nos empieza a dar claridad de cómo vencemos y a través de qué vencemos. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? Al enemigo, a Hasatán, al sistema, a la maquinaria monstruosa que hay allá afuera y que está en ejecución desde hace mucho tiempo, a la bestia propiamente de la que se habla la palabra, ¿no? Que no es una bestia como tal, sino es un sistema de cosas comandado e instruido por Satanás para destruirnos. Al final es eso. Y entonces dice, ellos han vencido, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero, claro. No es a través de nada de lo que yo pueda hacer, es a través de la muerte de Yahushua en la cruz de Jesucristo, dándome salvación a través de su sangre poderosa y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Los que a través de haber sido salvados, lavados y reconstituidos de nuestros pecados y de nuestra naturaleza caída, podemos entonces empezar a dar ¿qué? Testimonio de qué? De lo que Él ha hecho con nosotros. Dice que ellos han vencido por medio del testimonio. ¿Sí entiendes por dónde va esta guerra? Yo no me voy a agarrar a catorrazos con el enemigo. ¿Sabes cuál es mi guerra frontal contra Satanás? Hacer la voluntad de mi Padre. Obedecer. Por eso cuando yo escucho que las iglesias dicen los mandamientos están abolidos, no hagas caso ya de los mandamientos de Dios porque Él ya hizo todo. Y dices, es que es la única forma en la que yo puedo instruirme a través
de eso para tener un testimonio de lo que le agrada a Dios. Entonces mi guerra frontal no es otra cosa más que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Le quita la emoción, ¿no? Nos quita protagonismo, inclusive, no, yo ya me vencí al demonio, me eché una batalla ahí, y ese espíritu de lujuria lo sacamos porque lo sacamos. Lo vas a sacar. Vive una vida correcta, vive una vida en orden, ¿no? Me acuerdo que yo le decía a una persona, ya no veas porquerías. Claro. Esa es la batalla contra que tienes que hacer, ¿no? Una batalla grande. Claro, es que el espíritu de robo, ¿cómo se llama? De tomarlo prestado y no devolverlo. Fíjate que, checa, dice en Santiago, creo que Santiago 4:7, someteos a Dios y resistid al diablo. ¿Sí? Y Y él huirá de huirá vosotros. Aquí está Santiago 4:7. ¿Ah, sí? Sí. Pues, parafraseándolo es Sí, sí. sometiéndonos a la voluntad de Dios, que es aferrándonos Así es. a la promesa, ¿no? A la Torah. Es la única manera que vamos a poder vencer al enemigo para que huya. Pero fíjate nada más, esta parte de someteos, Someteos. ¿no? Implicará entonces adquirir nuestra naturaleza de esclavos. Claro. Por eso la palabra siervo es también un sinónimo de esclavo, ¿no? Nosotros cuando decimos soy el siervo de Dios, soy un esclavo de Dios. Y cuando yo asumo esta situación de someterme a la voluntad de Dios, es que yo no puedo dejar de obedecer su palabra. Yo no puedo dejar de obedecer sus mandamientos. Porque si yo saco los mandamientos del medio, lo que estoy haciendo es, me quedo al aire, me quedo... ¿Y ahora para dónde jalo? ¿No? Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, al revés, ¿no? Primero a Dios por sobre todas las cosas y luego a tu prójimo como a tú mismo. ¿Pero cómo? Dice que de esos dos mandamientos, ¿qué? Vende toda la ley, dice, ¿no? Todos los mandamientos tendrán que ser vividos en tu diario acontecer para poder llegar a ese punto. Poder amar a tu prójimo, para poder amar a Dios por sobre todas las cosas. Dime, brother. Sí, el ejemplo más grande, principal y mayor lo podemos ver en Mashiach mismo. Claro. Él siendo en condición de hombre, se redujo a condición de siervo. Claro. Él mismo se sometió a su palabra y cuando se enfrentó o Satanás lo quiso Ahí sí hubo probar, tentación, ¿eh? probar Ahí en sí el hubo desierto, tentación, sí. Ahí sí lo tentó. Sí. utilizó la misma palabra. Claro. Y no fue algo de su cosecha, sino que utilizó la misma palabra. Y yo no vi que en ese momento sacara la espada del augurio el Señor y ¡guau! Claro. Me fileteara al enemigo en cachitos. Porque le dijeron los ángeles. O que le diera una orden y dijera, destrúyanlo. No, porque Dios estaba dando ejemplo. Y el ejemplo más grande y el testimonio más grande de obediencia y de ser un siervo es el de Yehoshua, de Jesucristo, ¿no? Nuestro Mesías. Con los mismos. Entonces, ¿qué te hace? Y con los mandamientos, claro, escrito está. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a usarlos? Y es una lucha diaria, como tú dices. Diaria. Yo fui a un congreso en Guanajuato y era un congreso pues cristiano, ¿no? Y tocaron mucho el tema de la pornografía. Sí. Y yo me quedé muy impresionada, fue un congreso a nivel mundial, que había muchos cristianos, ¿no? Pastores, cristianos, chavos que nacieron en el cristianismo, niños, que estaban en esto, ¿no? Claro. Algunos Claro. estaban saliendo, otros salieron, otros... O entrando, ¿no? Y ya sabes que yo me quedé tan impresionada que yo decía, no, es que un cristiano, ¿cómo es incapaz? ¿No? O sea, yo pensaba, pero lo que tú dices es una lucha diaria y el hecho de que tú estés en la palabra de Dios no te hace... O sea, El combate es continuo. Exacto, y yo me quedé, porque pasaron a dar su testimonio, ¿no? Un chico, Claro. es que yo nací en un lugar cristiano, inclusive hijos de pastores, ¿no? Decíamos en México que lo único cristiano de la familia era la cuna, ¿no? La cuna cristiana, Sí, dice, no, ¿no? de verdad, Pero era la sí, cuna nada solamente. más. Yo dije, no, eso le pasa a los de afuera. Uy, me quedé así. Y es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Somos humanos. Claro, o sea, para los que hemos estado en las Haftarás, veíamos las dos consolaciones, ¿no? Y veíamos que la consolación primera, la restauración primera ya sucedió con la venida de Mashiach. Tenemos libre acceso al Padre. Él pagó por nuestros pecados, pero falta una consolación más. Falta la venida de Cristo para transformarnos y darnos una naturaleza nueva, ¿no? Ahí sí seremos incorruptibles y ahí sí podremos decir estamos libres de toda maldad. O actualmente estamos en proceso. Es una santidad progresiva, como hablaba el otro día David, ¿no? Es una santidad progresiva que nos va a ir transformando hasta el día en que venga el Señor y nos haga completos y nuevos. Entonces, es una guerra en la que nosotros podamos reprender, vencer a Satanás con algo que profiramos de nuestra boca.
No. De hecho, Judas habla de eso. O sea, no Judas, No el Iscariote, sino sino el apóstol. en el único libro que tiene. La carta, ¿sí? Una La carta epístola. que tiene, está brutal cuando dice eso. Y muchos contienden con ángeles. Y ni aún el mismo arcángel, cuando contendió con el diablo, le dijo: te reprendo, sino dijo Claro. que el Señor. El Señor te reprenda. Imagínate nada más, ¿no? O sea, que Estamos se lo hablando, dejó el Señor. estamos hablando que es Miguel el que está contendiendo con el príncipe sí, que dice que el príncipe de Persia se levantó, dice, ¿no? Cuando Daniel, ¿no? Que se levantó el príncipe de Persia y entonces estamos hablando que era un principado, ¿no? Que lo nombra de alguna forma con un nombre, pero es un principado que se levanta para impedir el mensaje de Gabriel a Daniel, ¿no? Y entonces llega Miguel y le dice que el Señor te reprenda, ¿no? Que el Señor te reprenda. Que Hashem te reprenda. O sea, ¿tú qué autoridad tienes, por Dios? Siendo ángel. Siendo el príncipe de las huestes del Señor, ¿no? Imagínate, nosotros siempre estamos. Y yo veo a él, es que Dios mío, de verdad, yo amo a mis hermanos de otras iglesias, ¿no? Amo muchos de ellos porque son muy cercanos míos, pero yo digo, no, ¿por qué no entendemos esto? ¿Por qué no abrimos nuestros ojos y miramos la realidad y la verdad? Es mucho más sencillo, ¿eh? Si lo hacemos de la forma en la que se va a proponer en este momento. Es mucho más sencillo que andarte agarrando a catorrazos, porque eso sí te voy a decir algo. No vas a ganar, pero vas a abrir puertas. Y vas a permitir que entonces el enemigo tenga acceso a tu vida de una forma en la que no estás preparado. Y entonces sí vas a tener un montón de cosas sucediendo en tu vida. Imagínate, Satanás arrasó a la tercera parte de las estrellas del cielo. Fíjate y hay nada más. billones y billones y billones de estrellas que son como la arena del mar. A ver quién las podrá contar. O Entonces, sea, todos la huestes- tercera parte de los ángeles del cielo fue confundido, arrastrado y manipulado por Hasatán y todas esas y todos cayeron. huestes cayeron aquí y están atormentando. ¿Sabes cuántos son? Ah, Cuando dice No hay. cuando habla de huestes, O sea, de verdad, no, incontables. Incontables. Incontables, brother. Eso es real, incontables, ¿no? Y entonces nosotros no tenemos esa autoridad, ¿no? Y en ese momento íbamos a citar Santiago 4:7, ¿no? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Someteos a Dios, obedece al Señor. Y de esa forma resistirás al diablo y él huirá. ¿Pero por qué huirá de vosotros? ¿Por qué huye? Porque dice, aquí no hay para dónde. Aquí estoy perdiendo mi tiempo. lo mismo que con Mashiach en el Porque, desierto. exacto, por eso se fue. Por eso Porque se Satanás entendió y dijo, estoy perdiendo el tiempo, aquí no voy a llegar a ningún lado. ¿Sí? Porque no me presenté. No te preocupes, hermana, dime. Y para poderlo vencer es haciendo el bien. Porque imagínense cómo nos cuesta hacerle el bien a los enemigos, a los que hablan mal de uno. Y Claro. hacerlo con amor. Porque en una parte que dice, si un vaso de agua uno da con amor, Claro. es cierto, va a tener su recompensa. Claro, y es que eso, hermana, que estás diciendo, es finalmente vivir bajo la armadura. Bajo la O ponerse armadura. esa armadura que ahorita vamos a ver. Porque vivir en una forma correcta, y sí es cierto, haciendo el bien, aunque no haya uno que lo haga. No hay uno que lo bueno. Pero sabes, tenemos que procurando, procurando. todo el tiempo esforzándonos, hacer la voluntad de Dios, someternos a Él, ¿no? ¿Qué dijo Satanás? Es que no voy a poder hacer nada en contra de Yahushua. Está ocupando la palabra, la verdad. Y es que se nos, No hay forma. es que se nos enseña a que tú orando, ¿no? Así yo me someto. No, eso es una base Y esto y el fundamental. otro, pero al final la oración no el tiene mandamiento fue dado. poder. El poder lo tiene. O sea, no lo Claro. hagas y ya está. No, Punto. pero Exacto. imagínate que dice el apóstol San Pablo, como usted sabe, Santiago, muéstrame tu fe por las obras y yo te muestro mi fe Claro. por la fe. Si yo no oro, entonces puedo hacer obras que sin amor de nada me va a servir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? Me va a rearguir la conciencia y la voy a tener viva. Siempre he pensado, hermana, Despierta, claro, que cada día vivirlo como si fuera el último. siempre he Pero pensado no- que la oración es la calibración. Te calibras con el Señor. Entras en juicio, como Como de un decimos. carro y no le echan gasolina, se te va. Claro, y sobre todo que es una relación con Dios. Es tener una relación personal con Y Dios. demostrarle que no es nada fácil, no desconectar el televisor. O sea, no por es nada el todo Señor y- oraba por horas. Horas. No, y terminando la armadura dice la oración y Sí, interceder por sí. Fíjate, vamos a seguir con el tema de la armadura, que es el paréntesis que estamos haciendo de nuestra parashá. Dice, Santiago 4:7 era. Y dice el 13 de Efesios, no, de Efesios 6, Efesios 6. 13, que es la armadura, dice, por esta razón, tomen la armadura de Elohim, para que puedan resistir el día malo
y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Y dice el 14, así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Y yo aquí les hago una anotación y les pongo, verdad y justicia. Dejando de lado la mentira, dejando de lado el trampeo, ¿no? La injusticia para abrazar la honestidad y el camino correcto. Porque eso sería, ¿no? Permanecer ceñidos con el cinturón de la verdad. O sea, ¿cuál es el cinturón de la verdad? La Torah misma, la verdad de Dios, ¿no? Entonces, si yo me sujeto y me meto a vivir conforme a la verdad que está implícita ahí, haciendo lo que dice ahí, no levantarás falso testimonio a tus hermanos, no murmurarás, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Es más, inclusive el Shabbat mismo es un mandamiento de Dios que te va ¿a qué? Te va a capacitar y te va a poner en el contexto correcto. ¿Para qué? Para estar firmes hasta el final. Claro, ¿no? Son ceñidos con su Torah y sus principios. Dice, el calzado de sus pies con la preparación para proclamar la buena noticia de paz. La traducción les va a resultar un poco diferente, ¿no? El presto del Evangelio, dice la Reina Valeria, la siempre eterna y verdadera, ¿no? La Reina Valera, ¿no? Dice que con el calzado, ¿no? Ajá. Pero sabes, lejos de predicar el Evangelio, que estamos llamados a proclamar las buenas nuevas, ¿no? De paz, estamos no invitados, estamos conminados, llamados a hacerlo, ¿no? Es una orden propiamente, ¿no? Por tanto, ir, ¿no? Y hablar en mi nombre, ¿no? Entonces, más que solo eso, ¿no? Más que solamente ir y hablar de las buenas nuevas, lejos de predicar el Evangelio que estamos llamados solamente a hacerlo, deberíamos también con nuestras vidas predicar el Evangelio. Vivir el Evangelio. Es que esa es la realidad. Cuando nosotros vamos y solamente hablamos, dice la palabra que es como címbalo que resuena, ¿no? Hueco, Como campana. un sonido hueco. En realidad de nada sirve que nosotros vayamos abriendo nuestra boca. Que nos pongamos el verdadero apresto del Evangelio, el ponernos las sandalias del Evangelio, el ponernos los zapatos de predicar el Evangelio, no es tomar una bocina, un megáfono y salir a las calles con un buen tratado y decirles, si no creen se van a cocinar en el infierno. Eso no es. Es más, inclusive, tener el mejor mensaje correcto y predicarlo, si tu vida no lo respalda, olvídate, mi rey. Haciendo un paralelo, en un momento, es lo mismo que cuando Moshe estaba en el monte y lo de la zarza, ¿no? Cuando le dijo el Señor, quítate el calzado. Hablando de la vida que llevaba, ¿no? Claro. O sea, en paráfrasis, ¿no? Haciendo una paráfrasis de la vida de asesino, de la vida de la vida anterior de Moshe, ¿no? ¿El pecado? ¿Por qué era el pecado? Eso es la vida de Vieja pecado. naturaleza. ¿Quién era Moisés. Moisés. Entonces, ahora es lo mismo lo que estamos diciendo, poniéndonos realmente viviendo primero el calzado, ¿no? Tendrás que quitarte el calzado de la injusticia, de la falsedad, de la maldad de tu vida, para ponerte el calzado de la integridad, del Evangelio, ¿no? Eso es del Evangelio. De la verdad de su palabra. Porque solamente predicando con nuestras vidas, realmente estamos predicando el Evangelio. Fíjate, dice, quítatelo, le dice Claro. a Moisés, quítatelo, y nos dice a nosotros, pónganse. Pero, Claro, pero es que sí, es que va distinto, ¿no? Es que está increíble. Claro. Iban a adorarlo a él. Claro. Y aunque aquí también es igual, porque si yo digo soy creyente en Dios y mi testimonio no es bueno, es puras mentiras. Puro cimbalo que Entonces no resuena. tengo las sandalias puestas del Evangelio. Claro, claro. Ahora sí que háblame de tu vida y voltea a ver el calzado, ¿no? O sea, es tu vida misma la que da testimonio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esto es muy hasta como en un contexto bonito, ¿no? O sea, como poético, por decirlo así. Porque Pero al dice, final- porque sabes, nuestros pasos, nuestro andar, es nuestro testimonio. Cuando vueltas a ver las huellas del calzado, te vas a dar cuenta con qué calzado caminaste. Sí, con el de la presto, ¿no? O andabas presto de hacer lo que el enemigo te pedía que hicieras, ¿no? O con el calzado del Exacto, con el calzado del enemigo, con el calzado de nuestro Señor, que es hacer su voluntad, ¿no? Entonces,
Dice, y luego dice el 16, y sobre todo, ármense con el escudo de la fidelidad. En todas las Biblias vas a encontrar que dice con el escudo de la fe. Pero en realidad tenemos que entender qué es la fidelidad de Hashem, de la que está hablando ahí. El escudo de la fidelidad de Dios, ¿no? Con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si no es con la fidelidad de Dios, no vas a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Ya te quiero ver con tu fe. Creyendo fuerte, yo creo. No, sabes, deja de apretar, deja de hacerlo con tus propias fuerzas. Es a través de la fidelidad de Dios. Y que tú rindas tu vida a la fidelidad de Dios, entonces podrás, ¿qué? Apagar los dardos del fuego, ¿no? El fuego. Están todo el tiempo ahí, ¿no? Y lo mismo que Hebreos 4. Exactamente. O sea, no habla acerca de algo que tenía Abraham como tal, sino por medio de la fidelidad, por la gracia o la fidelidad de Dios, es que Abraham logró eso. Claro. Sin la fidelidad del Señor, jamás lo habría logrado. Exactamente. Pero Así mira es. que Abraham también le demostró a Dios también su fidelidad y su amor porque él era millonario. Él lo dejó todo y se lo entregó también a hacer. Bueno, sí. Es que no fue... Exhibió fidelidad. Abraham. Obediencia. Sí, pero a través de ¿qué? De la obediencia. De la obediencia, O sea, porque al final de cuentas fue él se obediencia. despojó y se fue yendo así. Entonces Dios lo mira y dice, claro, estaba a ser el padre de la fe. Que al final, hermana, le voy a decir algo. Nada de lo que podría haber sido hecho Abraham tiene ningún atributo en él. Es el atributo en Dios y el atributo Pero de Abraham es la obediencia. Dios que lo une, Claro. por lo menos nosotros aquí, en este momento, pues con mucho respeto, el representante es usted, de Dios, Bueno, porque... de alguna forma sí. Disculpe, pues así un momentico. Y entonces, por lo menos, en mi fidelidad a Dios, yo debo de respeto Claro. a usted. Entonces, cuando Dios mira de que me estoy ciñendo a la palabra de Él y me estoy dejando instruir, entonces, ¿qué hace Él? También a mí también me va a dar mi Claro, bendición, claro, que es lo que claro. todo el mundo anhelamos, la vida eterna. Así y es. entonces tener la paz que el mundo anhela y desea, pero que como no se quieren sujetar a Él, no la pueden tener. Claro, así es. Exactamente. Pero sí tenemos que entender eso, ¿no? A través de la fidelidad de Mashiach, es tanto que Abraham como nosotros, ¿no? Podamos hacer algo, ¿no? Y que es Dios. Que en realidad yo no puedo hacer nada. Es la fidelidad de Dios la que se manifiesta, ¿no? Mientras Él esté conmigo, mientras yo esté en Él y yo vea de su fidelidad, Él saldrá por mí. Porque eso es lo que hizo Dios con Abraham. Salió por él. Y sale por cada uno de nosotros. ¿Cuando qué? Cuando exhibimos fidelidad, sí, pero cuando nosotros nos asimos de la fidelidad de Dios. Entonces, este escudo no es otra cosa más que la fidelidad de Dios. Este escudo es vivir conforme a la fidelidad de Dios, honrando a Mashiach. Emuná, exactamente, ¿no? Pongamos en nuestra mente, y yo les pongo aquí una nota, pongamos nuestra mente en lo eterno, echando mano de la vida eterna. ¿Se acuerdan que decía Pablo a Timoteo, no? Echa mano de la vida eterna. Porque el 17 dice, tomen también el casco de la salvación. En otras versiones dice yelmo. Bueno, es un nombre de guerra, yelmo, pero en realidad es un casco, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Y entonces, ¿qué es ponerse el casco? Y siempre me acuerdo de esta parte de Timoteo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Es pon tu mente en lo eterno. Pon tu mente en las cosas incorruptibles. Pon tu mente en las cosas que tienen que ver no con lo que se corrompe de este mundo, sino con lo incorruptible. ¿Qué es lo incorruptible? La palabra de Dios. Si tú pones tu mente en la palabra de Dios y vives conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra, estarás mirando más allá, a lo eterno. ¿No? La mente de Cristo, exactamente, ¿no? Porque si finalmente nosotros nos ponemos y nos dedicamos a ver lo que vamos a hacer solo estos 80 años, estos 90 años, no voy a decir declaro, porque no declaro, 110 años que vivamos, ¿no? Quién sabe si queramos vivir tanto, ¿no? Pero, ¿sabes de qué sirve si no pusiste tu mente en lo eterno? Cuando se quemen esos 110 años, bye. La vida eterna se acabó para ti. ¿Sabes? Debemos poner nuestros ojos en lo verdadero, en lo que no se corrompe, echar mano de la vida eterna. El casco de la salvación significa eso, estar metido en las cosas que son importantes. Este casco lo que hace es que protegía de los ataques del enemigo. El enemigo siempre está ahí, ¿no? Sí.
pero teniendo la mente de Cristo, Claro, claro. es- Dice, pongamos nuestra mente en lo eterno, ¿no? Dejando de corretear la recompensa temporal de los placeres de esta vida, porque esa es la realidad. Tenemos que dejar de corretear lo placentero y la recompensa temporal para ir a una meta mayor, una mayor meta, y esa es la vida eterna, ¿no? Decimos rápido, si no vamos a acabar esta para allá, ¿no? La armadura de Dios no se pone ni se quita cada que haya peligro, porque esa es otra, ¿no? Póngase la armadura, hermana, vamos a orar contra él. Y tú dices, ¿cómo que póngase la armadura? ¿De qué estamos hablando, no? No se quita ni se pone. La armadura de Dios se vive. Y sabes, debería ser de esta forma. La armadura de Dios, ¿no? La viste, ¿no? Quien ha encontrado a Mashiach. No se quita ni se pone, ¿no? Fíjate, yo pongo ahí como nota, la armadura de Dios es lo que nos viste o debe vestir a cada creyente correcto desde el momento que rinde su vida a Cristo. Así debería ser. Empiezas a obedecer la Torah. Porque aquí no hay que te la quitaste, aquí la dejas puesta. Eso es. De hecho, de la misma manera en el que el Señor por misericordia le cambió la vestimenta a Adán, No. así nosotros cuando fuimos llamados de muerte a vida, de esa manera el Señor cambió nuestro ropaje de pecado a través Claro. de la sangre de Mashiach. Pues claro, el sacrificio de Mashiach, ¿no? Es el equivalente al sacrificio que hubo a la hora de que Adán pecó y le dio pieles, ¿no? Increíble, ¿no? Esa es la figura de Mashiach ya en el inicio. en el Génesis, en el Bereshit, ¿no? Ahora, si te está estorbando algo de la armadura, algo está pasando. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Eso que iba a mencionar algo, más o menos, ¿no? Si no quieres usar la armadura, si te la tienes que quitar por alguna razón, Para dormir. algo anda mal. Algo anda mal, ¿sabes? Algo anda mal. Porque tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios y eso es la armadura. Entonces, saquemos ya de una vez por toda esta creencia de la armadura de Dios, que es como una cosa que se pone, que se quita, que es como una indumentaria que me voy a poner para combatir en frente del enemigo y entonces poder acecharle, ¿no? La espada de la verdad, pues otra cosa, la espada. Por eso en las Biblias siempre vas a ver que hay una espadita, ¿no? Que la representa. Es su palabra, vaya, ¿no? Pero el maízbor o la isbor, por ejemplo, tiene esa espadita, ¿no? Pero ¿qué significa? Que voy a usar la palabra. Bueno, fuera que en las guerras espirituales se pusieran a proferir palabra, ¿no? Y no reprensiones personales, ¿no? Pero no es así. De hecho, el pacto renovado es eso, que Él pondría la Torah en nuestra mente, en nuestro corazón. Él pondría. Claro, Y claro. seríamos mano de esa Torah para vencer al maligno. Exactamente. Pero debemos entender que esta armadura es eso. Un casco que me pone bien en claro que es la vida eterna en lo que debo estar pendiente, no en las acechanzas de lo que yo quiero en mis quereres personales, ¿no? Que traigo el calzado del Evangelio porque vivo la palabra, porque no soy solamente boca, ¿no? Vivo conforme a la justicia, a la verdad, conforme a la honestidad, conforme a sus preceptos. Entonces, en este momento vamos a cerrar el paréntesis de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y hay mucho tema, ¿no? Y el soldado sufre. Pablo mismo hace mucha analogía con el soldado. Claro, pues por eso Pablo hace la analogía del soldado, porque estamos en guerra, ¿no? Y si nosotros no entendemos de qué manera vamos a protegernos en esta guerra, lo que sí es una realidad es que tenemos que tener una armadura, porque si no te va a hacer añicos el La enemigo. coraza, claro. Va a hacer añicos el enemigo. ¿Y sabes cuál es la armadura? La que acabamos de ver. Vivir conforme a su voluntad. Mira toda la gente allá afuera que no vive con la armadura del Señor puesta. Con las acechanzas y las flechas del enemigo entrando en sus corazones. Y perdón, no tengo nada en contra, bueno sí, no me gusta, pero el reggaetón, escúchalo. Ay, horroroso. Son flechas y flechas y flechas de lujuria, de maldad, de cosas en la mente de una persona que no debe tener. Las series de televisivas que ahora que me decía Levi, ya no puedo ver esto, hijo. Ya no puedo ver tele, es que todo es LGTB, Hasta los o todo es, muñequitos. ¿me entiendes? Hasta las caricaturas de los niños son en bombardeos. Qué tristeza. Claro, porque cuando te dice el gran mandamiento, no se equivocaban cuando decían amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que eso implica todos tus sentidos. Claro. Que oyes, que caminas, que ¿Cómo tomas, respondes? Sí, ¿hasta qué comes? ¿Hasta qué comes? Es que es así, Todo ¿hasta qué tu comes? sentido. ¿No?
hasta la parte de la dieta de Dios para con nuestras vidas. Hasta qué comes es importante en esto, ¿no? Porque denotará obediencia, ¿no? Habrá luces de fidelidad tuyas hacia Dios, pero no como algo que nace de ti, sino como amarrado a su fidelidad de puedo ser fiel, ¿no? Fuimos llamados No a ser somos capaces, ocupados. solo no somos No capaces. somos capaces, ¿no? Fuimos llamados a estar ocupados, no preocupados. Exactamente. Libres. Ocupados de- Amén, amén. Y como dice David, yo, ahorita que dije eso, cuando daba clases en la universidad allá en Querétaro, pues decía, bueno, les voy a poner a los chicos un capítulo de una serie, ¿no? Para, en inglés y comentamos. Y lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, yo ya no sabía a qué recurrir, ¿no? ¿A qué Porque ponerles? recurro a una que, y como tú me dices, sale ahí el LG, ¿qué onda con eso? Y es que lo que buscara, yo le decía a una amiga, sí, está interesante, pero es que todas, o tienen este rollito, o traen esta escena, o sea, Te es lo que disfrazan, es que te no lo puede quieren. haber algo, vamos, y Ahí ya es para cuando, mí, ahí o es sea, cuando te das cuenta que estamos en guerra. no, es que yo decía, ¿qué les pongo? O sea, es que no sé qué poner. Y el porque enemigo todo- ocupa cualquier artimaña y cualquier cosa para vencerte. Para vencer. Dice Apocalipsis, ¿no? Que intentando vencer a uno a los que eran salvos, ¿no? A uno a los que habían creído. Así es el enemigo, ¿eh? Imparable, no descansa. No termina. No descansa. Entonces, bueno, ahora sí vamos a Deuteronomio 21:10. Y bueno, vamos al 11, a Deuteronomio 11. Pero es importante tener este contexto, porque, ¿sabes? Si no entendemos lo que es la guerra espiritual, ahí vamos, como de verdad, 11:10. híjole, 21, ¿no? Como burritos iba a decir con la zanahoria enfrente, ¿no? Haciendo cosas que no son, vaya, sin entendimiento. Como el hámster en la ruedita, ¿no? Como hámster en la ruedita, esforzándote y no llegando a ningún lado, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice el 11. Dice, si ves entre los cautivos a una mujer hermosa y la deseas y quieres tomarla, fíjate que si no hubiera reglas para esto, ¿eh? Una mujer cautiva, ¿eh? Una mujer del enemigo. O sea, vas a la guerra y encuentras una mujer, ¿no? Que te gustó. Deberás llevarla a tu casa y ella deberá cortarse el pelo. De hecho, la traducción correcta es raparse la cabeza. Cortarse las uñas. O sea, despojarse de toda belleza y de todo atributo que ella pueda tener propio, ¿no? Es cautiva para empezar. Y descartar la indumentaria de cautiva y pasarse un mes en tu casa lamentando a sus padres y a su madre. ¿Qué significa esto de lamentando a sus padres y a su madre? Pues nada, que dejando atrás su vida completa, ¿eh? Porque esta mujer va a tener que dejar todo. Su paganismo, va a tener que dejar su cultura, va a tener que dejar todo para convertirse en una cultura nueva. Porque eso es lo que está haciendo, ¿no? Claro, no tiene opción, pobre, ¿no? Es cautiva, en este caso específico, ¿no? Dice, después de eso puedes juntarte con ella y poseerla y ella será tu esposa. Después de eso, ¿eh? De este proceso. Pero en medio de ese proceso puede ser que ella no sea, ¿eh? Claro. Pero no por eso significa que ya en cuanto le llevas a tu casa te acostaste con ella, ¿eh? Eso no significa. No, Tiene que Eso no esperar- significa, ¿eh? Tiene que esperar el mes. Tienes que esperar un mes y eso tal vez, y yo escuchaba a Eric que decía, ¿y un mes? Es una sutileza, ¿eh? Porque igual en un mes no sale este rollo, claro. ¿no? Este rollo no sale así, o sea, igual y no, ¿no? Y yo les pongo aquí la nota, si bien es verdad que hoy tenemos que no tenemos cautivos o cautivas, ¿no? Como consecuencia de una guerra, sí es verdad que a veces en medio de esta batalla con el mundo, puede llamar nuestra atención alguna persona que no está en Mashiach, que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. El yugo desigual famoso, ¿no? El que te llame la atención una mujer que es del mundo. Ahora, ¿eso nosotros lo vamos a satanizar? ¿Vamos a creer que no puede ser, que no? No. Mira, es que Mashiach todo lo tiene, pero al tiro, ¿no? Y las cartas. Sí. Pero Víctor, yendo así a lo práctico, dice que al principio del capítulo, del versículo mismo, dice que Dios la cautivó. O sea, que puede ser que la persona está viniendo a la iglesia, Claro, pero eso no te garantiza que tenga una vida cambiada. claro. Porque hay un tiempo prudencial para Sí. ver si se puede, no se puede. Sí, de Pero hecho, el mandamiento es, yugo desigual, no. lo mejor debería ser eso. Claro. Pero Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos carne, ¿no? Y que la carne, pues, es débil. Exacto. Y al final puede ser que lo cautivó la Angelina Jolie que agarró de
de compañera de trabajo que está al lado de él, ¿no? Una persona que no era creyente y que, tantas atenciones, y es que es tan... Lo único que le hace falta, creo que decían en la iglesia allá, lo único que le hace falta es Cristo. Nada más. Nada más. Nada más. No le hace falta nada, ¿eh? Es perfecta, ¿no? En la torre, ¿no? Le hace falta todo. Hace falta todo. Ahora, ¿es esto lo más correcto? ¿Buscar con alguien del mundo es lo más correcto? No. ¿Esta es la situación más adecuada? No. A la verdad, no. No es lo más correcto. No, Porque como que tiene la luz con las tinieblas. andas evangelizando, ¿no? Martirio, la vida, sí. Pero ¿sabes qué? Pero Hashem en su misericordia y amor Pero con él no es imposible. nos da los pasos a seguir en la situación como este Es tipo, un mandamiento. ¿no? Me encanta. Es que Dios es bueno. Buscar la unión con una mujer o un hombre del mundo, un goim, un gentil, ¿no? Sin Torah y sin instrucción. Eso es complicado, ¿eh? Es complicado y debe de verse con pinzas, de verdad. Ahí, Víctor, yo creo que tenemos que aclarar también, porque ¿te acuerdas en el anterior parashá veíamos, y Hashem era específico, y eso también, claro, se puede ahondar, decía, con 7 naciones, a estos ni los perdones, Claro. pero arrasa con todos, pero con los de afuera, o sea, fuera de este margen de las 7 naciones, Claro. sí puedes hacer pacto de paz incluso, Claro. y tomar cautivos. Y si se rinden, pues que paguen impuestos y ya. Claro. ¿no? De hecho, tú te vas a dar cuenta que el mismo Caleb era producto de una mujer que no era hebrea, ¿no? Su madre no era hebrea, ¿no? Sí. Pero Caleb estaba dentro de Israel y vivía conforme a la voluntad de Dios. De hecho, es uno de los dos que pasa a la tierra, ¿no? Se sujetaron. ¿No? Claro, se Existe ese tipo de sujetaba. salvedades. Claro. Pero no es la norma, ¿no? Y No. por eso la regla de lleva a tu casa a la persona. Y esto de lleva a tu casa no significa llévala a tu casa solamente y preséntala a tus papás. Es tráela a la congregación. Claro. Porque ahí es donde vas a empezar a ver realmente de qué, como decimos en México, de qué lado más carihuana, ¿no? Tú vas a empezar a ver de qué lado está el asunto, ¿no? Porque, ¿sabes? Cuando tú traes a la congregación, va a ser puesta no solamente a los ojos de tu mamá, tu papá, tus hermanos, que igual es toda dulzura, porque lleva un bonito regalo cada que va a la casa, ¿no? Un postre, ¿no? Y ya sabes, nunca falta, ¿no? Siempre cuando andas en campaña, decía buen amigo que cuando andas en campaña, pues así es, ¿no? Cuando andas en campaña estás pero prendido, prometiendo, cuidado cuando quedas ya como el bueno, que igual en la campaña duran mentiras, como los políticos, ¿no? Pero cuando andas en campaña haces cosas que jamás harías, ¿no? Y entonces, traen a la congregación. No hay mejor filtro. No hay mejor forma de, si tú estás teniendo a alguien, tráelo a la congregación. Porque ahí se va a medir. Y entonces ella se va a empezar como a incomodar, ¿no? Igual iba a decir esto no es lo que yo quiero. Y entonces vas a tener que ir O midiendo. igual puede ser una moabita. Uf, exacto. O puede ser lo contrario. Puede ser que, ¿no? Una Ruth, ¿no? Una buena moabita. También, ¿no? Sí. Y sabes, puede ser que ella se entregue al Señor y se hace el camino al que el Señor está llevando y buscando para que se conozca, pero puede ser que no. Claro. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Hay un Que si peligro. tú vives, hay un peligro, porque si tú decides decir, no pasa nada, ya cuando estemos casados y el sacerdote, el pastor, el juez nos diga, o ¿sirves? Ya, la varita mágica que va a cambiar, no va a suceder. Y el Señor hará su. Uf, ¿qué crees que no? ¿Sabes? De hecho, yo escuchaba a un pastor amigo mío, allá en México, que decía que todas las cosas malas que tú veas en una mujer, cuando en el noviazgo, que a veces son pocas porque se disimulan bastante bien. Perdón, pero es real. O sea, o viceversa. O viceversa, ¿no? Viceversa. Las cosas buenas o malas que tú veas se van a multiplicar por 1000 cuando llegue al matrimonio. Y esto es uno de los tips que nos da la palabra, ¿no? Exacto, eso es lo que, o sea, es que el Señor te está diciendo, ¿no? Tráelo, que conozca lo que tú estás viviendo, ¿no? La cautivaste. Pongámonos en esta guerra con el mundo. Es cautiva tuya. Y la traes. Y la pones aquí. ¿Para qué? Para que ella empiece a conocer o él empiece a conocer. Y ahí se va a empezar a medir, ¿no? Pues ahí también tienes que tener cordura y tienes que tener
discernimiento claro, porque una persona puede estar, hombre o mujer, puede estar un año, medio año, y puede estar tan enamorado. Si no tienes discernimiento, fácilmente puedes caer con esa persona por el tiempo que está allí. Fíjate que lo peligroso es esa parte, ¿no? Lo peligroso es que tú debes estar muy bien puesto, muy bien parado, Te ¿no? mueven, las emociones te Claro. mueven mucho. Y obviamente Claro. estamos hablando de alguien que es un guerrero de Dios. Claro. Maduro en la fe, maduro. Alguien que es un soldadazo de esos, bien, bien parado, ¿no? Que se sabe la... No, alguien que vive la Torah, no que se la sabe, que la vive, Que ¿no? la vive. Exacto. Que vive y con la armadura puesta, ¿no? Y yo creo que por ese verso como madurez también, pues tampoco, no sé, no me atrevería a estar enamorando de una persona que no conoce. Pero sucede. Pero mira, pero esta salvedad, como decía Gerson hace rato, sucede. Y la palabra lo ve, Pero eso está en la voluntad de Dios. claro, Nosotros ¿no? nada sabemos. Ahora, sí debemos ver si es la voluntad de Dios o es mi concupiscencia. Exactamente. Si es la voluntad de Dios o es mi voluntad la que está funcionando esto. Porque si yo veo que la niña ni siquiera tiene la menor intención, o el niño, el que está saliendo, o el chico, tiene la menor intención de ojear una Biblia en su vida, estás perdiendo el tiempo. Es tu carne lo que te está jalando. Por Dios, está bien bonita, yo sé. Está bien guapote, Y guate, ¿no? yo leí en una parte de la Biblia es que líbrame, Señor, de la pasión. Entonces, porque es una lucha Pablo le dijo a cruel. Timoteo, Cruel. Que Líbrame de mis pasiones, líbrame de mi evita propia... las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Sí. O se asiste y, Y no sigue solamente llevando una juveniles, vida- de viejitos. Ahora, también. fíjate, Uno está lo que- viejita y Satanás no me va a respetar a mí por viejita. Hombre, Si no respetar al nada. Señor Jesucristo, a mí si me No, hombre, en esto no hay edad, en esto no hay sexo, pero la y en esto no hay religión, ¿eh? Sí, Todos pues. pasan por el cuchillo. Todos. Y fíjate nada más, ella o él, propiamente dicho, tendrán que despojarse. Escúchenme bien, y es que esto es bien serio, pero nadie lo quiere entender. De sus viejas costumbres y tradiciones. Porque tú no puedes estar casado con alguien que festeje la Semana Santa y los santitos. Pues así. Porque no es la voluntad de Dios esa. No puede ser. Yo no puedo estar casado con algo así porque, ¿sabes qué? Voy a estar continuamente riñendo. Peleando. Voy a estar continuamente peleando. Justamente ahí te decía, ¿no? Las 7 naciones que practican estas Exacto, cosas, ¿no? claro. Es diferenciar la situación un poco Claro. y analizar. Ya te dice que se tendrá que rapar y cortarse las uñas, ¿no? Esto no es otra cosa más que despojarse de lo que ella cree o de lo que él cree para empezar a caminar una fe correcta. Ahora, vas a decir, ¿y entonces tu fe es la única correcta? Si estamos hablando de la Torah, y es solo la Torah lo que estamos hablando, sí. Ni hablar. Y aquí no importa si sean judíos, si sean católicos, si sean protestantes o sean lo que sean. La Torah es la autoridad máxima. Ay, ¿no? La Palabra de diferencia Dios. es que ella va a tener que decidir caminar lo que su pareja le está brindando. Exactamente. Y te voy a decir una cosa, para el hombre que está entrando a los caminos de la mujer también, y tendrá que someterse a eso. No a ella tal vez, o tal vez al hecho de llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo que someterme a la voluntad de Dios, ¿no? Yo les pongo aquí una nota. Hablamos de un gentil que empezará a tratar con la iglesia, ¿no? Necesariamente tendrá que conocer y vivir conforme a la Torah. Y es que parece sencillo, pero, por ejemplo, los que nos hemos decidido, y eso es parte también de lo que creemos y de lo que hacemos, es llevar la palabra a la tilde, ¿me entiendes? Conforme a la verdad, ¿no? Y entonces nosotros comemos conforme a Levítico 11, la dieta que tanto hemos hablado, ¿no? Y entonces imagínate que vamos a comer, mi amor, ¿no? Y te ponen delante de ti una charola de camarones así, de esas impresionante. ¿Tú qué vas a decir? Ay, mi vida, ¿qué crees? ¿Que no? O sea, va a haber una contienda, ¿sabes? Claro, Continua. claro. Claro, porque lo que tú dices, Víctor, está bien. A ver, si no es tu concupiscencia, porque ya mirando un poco las estadísticas, las experiencias, las estadísticas son abismales, que un matrimonio se consuma por solamente la concupiscencia Claro, y la no, hombre, consecuencia es claro. Si tú miras las estadísticas, como dice, hay un montón de gente, y la estadística es altísima, de gente que se casó solo por la vista. Emociones. ¿No? Puras emociones, exacto. Y sabes, casarse por emociones es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso, ¿no?
Entonces, durante ese tiempo en el que ella o él está conociendo y está relacionándose también con los hermanos, nada de cosas sexuales, ¿eh? Porque no, porque finalmente no existe la posibilidad de que así sea, ¿no? Después de eso, ya te casarás con la persona, si es que realmente es. Y es que hay que entender algo. No existe algo tal como el noviazgo para probar, ¿no? Voy a ver qué tan buena es esta chica, ¿no? A la vista ya sé que está guapa, que está bien, ¿no? Vamos a probar, eso no existe. ¿Sabes? Esa parte es súper malísima. Por ejemplo, en Europa, bueno, yo estaba leyendo estadísticas y, bueno, ya ves que manejan mucho la unión libre, ¿no? Bueno, comparado con Latinoamérica. Y en las estadísticas que yo leía decían, bueno, ¿cómo es posible que hay tanta divorcio, tanta en Europa, cuando hacen esto de la unión libre, ¿no? Claro. Entonces había como que esa disyuntiva, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si se conocen antes, por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué? O sea, no dicen, es que no entendemos qué pasa, ¿no? Y yo dije, pues no es tan bueno entonces, ¿no? Porque si realmente les funciona... ¿Sabes qué pues, pasa, no, Eli? No se trata de qué tan bueno es o no. Se trata de que no conocen a Dios. Esa es la realidad. Pero de hecho, un documento no te afirma que tú te estás uniendo a la persona. No, de hecho, te voy a decir, hay otras formas de casarse frente a Dios. De hecho, el que tú te unas en pareja de hecho como tal, ¿no? Y empiezas a ver, ya tengas esa persona y que estés ya viviendo con esa persona, ¿no? Y decidas no andar de loco, ¿no? Sino que realmente estés, sí, claro, ¿no? Porque eso ahorita esta y mañana otra, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, esta es la mujer que está para ti y es el equivalente a haberte casado con ella. De ¿Entiendes? hecho, la unión marital ya es matrimonio. La unión Delante de marital es Dios, matrimonio. Ahora, yo te voy a decir algo, y no nos confundamos. Si andas de fornicario, eso no se llama matrimonio. Perdón. La unión que deciden juntarse, ¿no? Y deciden vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Eres mi esposa y yo soy tu marido, ¿no? Pero hablando de los dos personas creyentes. Claro, ¿no? Por supuesto. Si allá afuera tú tienes a personas que ni siquiera consideran la voluntad de Dios, eso se llama fornicación, se llama pecado. ¿Y pareja de hecho entonces también es igual? Pues mira, te voy a decir algo, que si la pareja de hecho, en realidad la persona está diciendo, sabes, yo voy a estar yo voy a continuar con la voluntad de Dios, o sea, para que me entiendas, que el hecho de que tú tengas un papelito firmado, o que tengas un sí de un pastor, no te hace estar en la voluntad de Dios. Lo que te hace estar en la voluntad de Dios es estar tú en orden con Dios y con tu pareja, los dos, siendo uno, ¿entiendes? O sea, personalmente, ¿no? Personalmente con Dios. No Ahora, sé, porque yo ahora, tengo el papelillo. Yo te voy a decir algo, Romanos 13 que dice, ¿no? Que las autoridades fueron puestas por Dios. Y si en este país para estar legalmente casado hay que estar casado, ¿no? Porque la pareja de hecho te da atributos, pero no te da todo el grosso de lo que te da es el esposo de alguien. Entonces, si en este país y en muchos más la ley dice que tienes que estar casado de tal o cual forma, sométete a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Y el que no obedece estas autoridades y el que las forcejea con ellas, forcejea con Dios mismo. son formalidades de este mundo. Son formalidades de este mundo que habrá que cumplir, claro. Pero en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Yehoshua, que no existía como tal, si yo decía, esta va a ser mi esposa, yo iba y fíjate, nada más, si con el simple hecho de darle el dote al papá, ya era tu esposa. El hecho de que los padres hubieran hablado ya era tu esposa. ¿Me entiendes? O sea, la realidad es que lo que hay en realidad, lo que te hace ser un fornicario, es lo que hay en tu corazón. Eso es. Porque el problema es cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con una persona a la que no decides o a la que no sabes si te vas a quedar con esa persona. No vas a honrar. No existe el noviazgo. De hecho, cuando en la palabra en el original, cuando habla de tener relaciones, que la tomes, dice que la deshonres. ¿No? Fíjate, es raro la manera en que lo maneja, pero sabes, se denomina deshonrar porque la mujer está como perdiendo, ¿no? Algo, por decirlo así. Pero en realidad la deshonra es cuando tú no honras a esa mujer siendo ella tu esposa y tu mujer, la única, ¿no? Vamos a ver temas de ese De hecho, cosito desde el adelante. principio este Génesis dice, ¿no? Cuando se unían y la conoció. Ese es un acto de matrimonio. ¿Ya? Son uno Claro. delante del Señor. Es un acto de matrimonio.
Pero hoy en día, por ejemplo, lo que tú dices, Jesús, hoy en día ya no se hace lo mismo que se hacía antes. Claro. Porque imagínate si se hiciera lo que se hacía antes, hoy día la gente haría lo que quisiera. Porque dicen, No, y mira, y pongámonos en contexto real de esto, porque esto es muy importante y es delicado y hay que tratarlo como debe de ser. es que a ese punto Si que tú estás de novio con una chica, no vives con ella, no le has propuesto matrimonio y te estás acostando con ella, ella no es tu esposa. a ese punto Entiende. que llegar. Ella no es tu esposa. Ella forma parte de la concupiscencia de tu corazón y de tu fornicación. Y están en pecado los dos ambos. Muy distinto es cuando yo voy delante del padre de mi novia y le digo, Señor, yo quiero que su hija sea mi esposa. Y me la voy a llevar a vivir conmigo. ¿Y sabe qué? No me interesan las situaciones religiosas ni de festejos, pero ella va a ser mi esposa. Y de aquí en adelante no tendré mujer más en mi vida que ella. Y en ese momento te la llevas a vivir, ese momento es tu esposa, ¿sabes? Una declaración pública. ¿No? No, es que tú no puedes andar de noviecito fornicando. Jolines, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo va a ser, no? No puedes hacer eso. En ningún momento puedes hacer Tiene que eso. haber fecha, ¿no? Claro. Claro. Y sobre todo, No, y tiene que haber un compromiso, ¿no? No hay respeto. Yo creo que el noviazgo no existe, pero de una manera. O sea, no existe esto de que tú tengas tu novio, ella vive en su casa, tú en la tuya y andes teniendo relaciones. Esa figura no es más que fornicación. Vaya, eso es fornicación. Porque esto puede confundir a muchos Claro. jóvenes, a muchas personas. A mucha incluso gente, nosotros ¿no? mismos, porque- Pero ¿sabes algo? Yo te voy a decir algo. Dios es claro y nos instruye, ¿no? Sí, eso también sobre todo es el temor de Dios, temor Claro. a Dios, ¿no? Porque fíjate el 14 lo que dice. Vamos a seguir porque si no, después, si ya no la quieres, fíjate lo que se presta en las cuestiones con el mundo, ¿eh? Esto no es una relación entre dos creyentes. Esto es una mujer gentil y un creyente. Alguien que es incrédulo y un creyente. Y le dice, si después ya no la quieres, y la traducción está así bien burda, ¿no? ¿No? Debes liberarla completamente. No debes venderla por dinero, ya que hiciste tu voluntad con ella, y no debes esclavizarla. Fíjate esto, ¿eh? Recordemos el contexto. Ella viene de la guerra. Ella es una cautiva. Y por eso dice que la guerra saca lo peor de nosotros. Porque esta persona podría decir, ¿sabes qué? Como tú no quieres entrar con lo que yo creo, tú no quieres ser fiel a Dios, a ti te importa un dedo la Torah, tú quieres seguir comiendo lo que comes, tú quieres seguir haciendo lo que tú haces, ¿sabes qué? No puedo estar contigo. Es válido, ¿eh? Es válido en la figura de lo que está hablando aquí. Sí. ¿Sabes? No puedes esclavizarla. Bueno, en ese entonces él no podía decir, bueno, pues como te traje de la guerra, entonces ahora vas a ser mi esclava. No. Ni venderla, dice. No, nada. No Porque puedes. a paz nos llamó el Señor. Claro, O exactamente. sea, ni cuando la libertes, No puedes ni venderla. esclavizarla, ni venderla, ni nada, ¿no? me dejarás. Ahora, les pongo aquí una nota, que se entienda cuál es la razón y la forma de por qué él podrá o ella podrá despedir a su pareja. Porque esto no es nada más así de ya no me gustó, mi amor, me agarro mis cosas y me voy. O agarra tus chivas y vete porque ya no me gustaste, ¿no? No se trata de eso. Si esta persona demostrara ser un gentil, al cual no le interesa caminar junto a la Torá y conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Fíjate, dice aquí que no sabía, dice que no debía esclavizarla o venderla, ¿no? En aquellos días daba la condición de que ella había sido tomada como una esclava y podría interpretarse. Y hoy día, por ejemplo, tú puedes decir, yo te estoy tomando del mundo y te regreso al mundo tal cual eres, ¿no? Y tal vez en humillación, en una forma incorrecta. Y tú no puedes hacer eso. Tú debes entender que si ella no está en la voluntad de Dios y tú no estás en la voluntad de o el hombre no está en la voluntad de Dios, deben de ser, no pueden estar juntos. Va a ser un infierno eso. A paz hemos sido llamados, dice, ¿no? A paz hemos sido llamados, ¿no? Pero puede ser incluir el hecho aún en que ya hubiera tenido relaciones con ella, ¿eh? Como esposa. Pero ella no entiende, o él no entiende. Y él no está. Y, ojo, esto no aplica para los que somos creyentes con creyentes, ¿eh? No, está aplicando a una Esta es otra persona que regla, no ¿eh? lo es y otra que Este es lo otro es. punto distinto. Sí. De que, bueno, amor, pues es que ya no nos entendimos, ya no hay fuego. El fuego del amor se acabó. No. Esto no, ¿eh? Esto no es así. Eso ya es Esto no es así. repudio. Claro, ¿no? Sí, eso ya es repudio, sí. Claro. Entonces él sí pudiera quitarla del frente, ¿no? No es una decisión. Hashem no permite la humillación y el castigo, solo porque sí, ¿eh? La Torah, contrario a lo que el mundo cree,
Porque todo el mundo cree que la Torah es bien misógena, ¿no? Bien machista. Le da todo al hombre, no es cierto. El hombre no permite que el hombre, la Torah no permite que el hombre abuse de la mujer. Aun cuando podía haberla esclavizado, porque era como venía como una cautiva, ¿no? Y yo le pongo aquí, la Torah llama a paz. Mira, vivir en paz, ¿no? Si esta persona que ha encontrado en unión con un creyente definitivamente no va a rendir su vida a Cristo, no va a rendir su vida a Mashiach, ¿no? Será por siempre como extranjera. Esa es la realidad. Será un lastre que terminará en amargura, pues el mundo no distingue entre lo santo y lo profano, ¿eh? Y terminará por deshonrar al creyente y a sí misma. Ese es el fin de todo esto. Y es terrible el fin, ¿eh? Fíjate lo que dice 2 Corintios 6:14. Ya vamos a terminar, ¿eh? Ya casi. No. Claro. Perdón, ¿eh? 2 Corintios 6:14. Es que la paráfrasis explicativa es Es que esa es la cuestión, ¿no? Ya vamos a quedarnos hasta aquí, yo creo, ahorita ya. 2 Corintios 6:14 dice, no se unan en yugo desigual con los creyentes. Porque, perdón, estoy leyendo sin leerlo, estoy pensando en lo que está diciendo David. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Es que bueno, también hay esta yugo desigual dentro de creyentes, ¿eh? Perdón, pero sí, ¿eh? Y eso ya es más Eso es otro como... Eso es más intenso todavía. Ese es como otro estrato, ya platicaremos otro tema de ese tema, pero es otro estrato ya diferente, ¿no? ¿Qué? No, que hay el yugo desigual aún dentro de los creyentes, ¿no? Y es real, pero bueno. La iglesia de Corintios, la que están de... Dice, no se unan a yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tienen comunión la rectitud con la transgresión de la Torah? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo, no? Ahora, yo te voy a decir algo, no era común que un israelita de aquellos días quisiera unirse con una mujer de un yugo desigual, ¿no? Mucho menos un enemigo. O sea, imagínate que en aquellos entonces el israelita, bueno, y mucho más adelante después, no podía ni tocar a alguien que no fuera judío, ¿no? Alguien que no fuera de la tribu. O sea, no te mezcles. No te mezcles, ¿no? O sea, era raro esto. Y debería ser muy raro también para nosotros buscar eso. Debería ser tan raro como en aquellos días que nosotros volteemos nuestros ojos a quien no cree. En el sentido también de no imitar las cosas que están... Claro. Pero sobre todo, que nuestro amor por el Señor sea lo suficientemente fuerte, digamos, sólido, como para decir, oye, yo sé que está bien guapa, está bien guapote el tipo, ¿no? Pero no. Lo siento, soy pesado. ¿No? ¿O sabes qué? Invítalo como un buen amigo a la congregación y que el Señor haga el resto. Claro, eso es. No lo evangeligues, ¿no? De hecho, una de las principales figuras acá del yugo acá brutal desigual fue Salomón. Uf, eso estuvo ya increíble, ¿no? Y a partir de ahí es donde empiezan los judíos a tomar la dianita. Pero ahí es donde se equivocó la gente, porque pues todos somos iguales. Pero de todas maneras Dios llama a un hombre, lo unge, lo hace su rey. ¿Yo por qué me voy a tomar lo mismo que haga el rey? Yo tengo que tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero comenzando pues que en mis principios no llego pues ni a ser del palacio del rey. Entonces eso fue lo que mató hasta el hermano de Moisés, que se casó él con pero Moisés, aunque Aarón era también un elocuente, pero no era ungido de Dios, y comenzó a criticar de él, y en ese entonces había lepra, y se llenó de pura lepra. Mire que Dios todo lo está mirando. No, yo voy, digamos, mi pastor, una conversación, mis pastores, son mis pastores, y ella actúa mal, él actúa mal. Yo no voy a decir, yo voy a hacer lo mismo, yo no, porque no, hombre, tengo no. conciencia. No, claro. Y la conciencia me dice, no, porque cada uno compareceremos ante el tribunal de Dios. Claro. Entonces ahí hay mucho y es que mucho finalmente cuidado, peligro. Pero a veces dicen, no, pero si dice que es el pastor o la pastora, andas, porque no puedo andar así. No. Y es que al final hablábamos que la autoridad nuestra no es el que está enfrente hablando. La autoridad nuestra. Pero de todas maneras Dios Mesías, tiene ¿no? sus hombres. Así nos dará mucho, pero es como las riquezas, a quien Dios se las quiera dar. ¿Quién no quiere ser rico? Todo el mundo queremos. Pero a quien no, por eso me voy a poner a odiar porque mi hermano es rica. Le digo, gracias, Dios mío, pues usted lo diste a ella. Pero a mí también me tienes bien. Claro. Y bueno, vamos a parar hasta aquí. Hay mucho más,
Pero es que no vamos a acabar nunca. Por eso, Pablo, por eso, el año que que viene, a la misma hora y en el mismo lugar, no, la esquela para allá, el año que viene tendremos oportunidad de seguir indagando. La Qué bueno continuación. que tuvimos la oportunidad en esta ocasión de mirar algo como tan importante como es la guerra. Y la guerra espiritual, ¿no? Y entender de qué va la guerra espiritual. Pero también esta figura de el creyente que quiere encontrar a alguien que no es creyente y cómo es que debe tratarlo, ¿no? Esto es muy importante. Y vienen otras figuras más adelante, ¿no? El que viene ya con una mujer, que un divorcio, cosas por el estilo. Ya son cosas que veremos en la próximo para allá, que nos toque nuevamente esta misma, ¿no? Pero entonces, cuando salgamos a la guerra, tenemos que ir conforme a la voluntad de Dios, entendiendo que tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que vivir conforme a su voluntad, ¿no? Tenemos que hacer lo que el Señor nos está indicando, ordenando y enseñando para poder entonces decir, ¿no? Kitzetse, ¿no? Cuando salgas a la guerra, ¿no? Considera la instrucción dada por Hashem, ¿no? ¿Para qué? Para caminar por la senda de la justicia, pisando por donde Él ya pisó. ¿Ven? Amén. Pues, hermano Shabbat Shalom, hasta aquí lo vamos a dejar hoy y vamos a continuar con la Haftarah al ratito.